Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hoy vamos a ver una cosa cortita, pero muy interesante. Normalmente cuando vamos a ver el problema de una máquina que nos da un código de error, pues muchas veces tenemos inconvenientes en que nos cuesta mucho trabajo encontrar los códigos de error. Por ejemplo, marcas como por ejemplo Saurio Dubai, Kaisun, Daisu. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo encontrar el código de error que pertenece a esa máquina? Muy fácil. Es porque esa máquina no es fabricante, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en el mundo no hay tantas marcas que fabriquen aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas marcas? Como por ejemplo las que hemos dicho, también Mundo Clima, Almison, hay muchísimas marcas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que le compran a marcas fabricantes, le compran producción y le ponen su nombre. Esto es sabido de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que primero tenemos dos inconvenientes. Uno, que si nosotros vamos a reparar una máquina que no es fabricante, pues primero es que tenemos una máquina que es bastante complicado saber el código de error que pertenece a esa máquina, por dos motivos. Primero, porque como hemos dicho, no es fabricante, y segundo, porque dependiendo del modelo y de la campaña que sea la máquina, pues puede pertenecer a un fabricante u a otro diferente, porque no siempre las mismas marcas compran a los mismos proveedores. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para poder intentar saber qué quiere decir el código de error que nos está lanzando la máquina? Entonces, yo lo que os aconsejo es que abráis, normalmente suele ser más cómodo la unidad exterior, pero bueno, daría igual la unidad exterior que la unidad interior, buscar la placa electrónica y buscar la referencia de la placa electrónica, no el modelo de la máquina, sino el modelo de la placa electrónica. Entonces, aquí tenemos, os tengo aquí en pantalla, una muestra que no son todas, pero sí bastantes, donde tenemos marcas que sí son fabricantes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Gree, tenemos Midea, LG, Samsung, Fujitsu, Hisense, Toshiba, TCL y AUX. Estas marcas sí son fabricantes. Entonces, ¿qué pasa con estas marcas? Vamos con estas marcas. Por lo general, cada marca al fabricar pone un tipo de referencia a las placas electrónicas que fabrica. Entonces, claro, todas tienen su modelo, su número de serie y todo, pero siempre o casi siempre en todas las marcas tienen un código común, que es la primera parte del modelo, ¿vale? Por ejemplo, como vemos aquí, Gree empezaría el modelo por GRJ, luego pues normalmente suele tener guión y los números, las letras que equivalgan al modelo correspondiente a esa placa, pero el GR es común en todas las placas, en casi todas las placas de la marca Gree. Entonces, si nosotros, por ejemplo, que digo yo, tenemos una Saurio Dubai y nos marca un error y queremos saber el error que es, entonces miraríamos, como ya os comento, el modelo de una placa en particular, y por ejemplo, si vemos que empieza por GRJ, pues sabríamos que pertenece a Gree. Entonces ya buscaríamos los códigos de error que pertenecen a Gree, no a Saurio Dubai. Porque si nosotros buscamos, por ejemplo, por internet, los códigos, el código de error que sea por la marca Saurio Dubai, pues puede ser que nos coincida con la máquina que nosotros tenemos,
pero también puede ser que no nos coincida con la máquina que nosotros tenemos, porque a lo mejor nos coincide en internet lo que estamos buscando con la perteneciente al modelo que estamos buscando o no. Entonces podemos tener dudas sobre el respecto, porque pasa mucho que, por ejemplo, hay una máquina que nos lanza un E1 que la mayoría de la gente lo identifica con error de comunicación, y resulta que a lo mejor no quiere decir error de comunicación, es un error de sonda, o al contrario. Entonces hay que estar seguro del error de lo que quiere decir. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de mi idea, que empezaría el código por KFR guión lo que sea. Luego tenemos LG, suele empezar por EBR. Ya digo que puede haber alguna modificación dependiendo del año de la máquina, porque estos códigos los he sacado más o menos actuales. O sea, si son modelos más antiguos, pues podríamos dar caso de que fuera alguna variación, pero por lo general suele ser así. Samsung, DB, Fujitsu empieza por EZ, Hisense empieza por PCB, Toshiba empieza por MCC, TCL empieza por ACO, AUK, que es a lo mejor el más complicado, suele empezar por SX-W- lo que sea. Entonces aquí tenemos una serie que faltan marcas. Por ejemplo, Daikin es más complejo porque no tiene una referencia exacta. Entonces pero Daikin no suele fabricar a segundas marcas. Pero por ejemplo, para poner un ejemplo claro, Carrier aquí en Europa no es, lo que se vende no es fabricado por Carrier, con lo cual es comprado a otras submarcas. Entonces Carrier suele funcionar con dos marcas dependiendo de la gama baja o gama media, vamos a llamarlo. Entonces suele trabajar con Midea, que entonces os vais a encontrar una Carrier con un código en la placa electrónica de KFR, y luego en la gama media pues suele trabajar con Toshiba, que os vais a encontrar por una placa electrónica con MCC. La verdad es que las Toshiba, como quien dice, son, para mí particular, es pata negra. A mí muchas veces me preguntan, y Toshiba yo creo que sería la mejor lo que es en electrónica. Y entonces pues eso, lo que estábamos comentando. Entonces nosotros podemos tener dos carriers lanzando el mismo error y querer decir completamente diferente, porque a lo mejor un modelo está montado por Midea, está fabricado por Midea, y el otro modelo está fabricado por Toshiba. Entonces, como veis, pues ya os comento que os digo que podemos tener dos carriers, por ejemplo, con el mismo error y querer decir cosas totalmente diferentes. Entonces, en función a lo que quiera decir exactamente el error, pues tenemos que abarcar la avería de esa máquina. Entonces, ahí, como ya os digo, faltan marcas. Siempre es bienvenida vuestra ayuda. Si ustedes conocéis de alguna marca que sea fabricante y podéis ver el código que suele utilizar, pues lo podéis dejar en comentarios, que será siempre bienvenido y será útil para todo el mundo. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la información, y como siempre os invito a suscribiros si os gusta el contenido y a ver todo el contenido del canal, que es muy interesante. Venga, hasta la próxima. Un saludo.